Sí, buenos días, buenas noches, no sé en qué momento nos estén viendo, amigos de YouTube, ¿cómo están? Su amigo Jorge Castillo de aquí de la Huasteca Potosina, estamos en este momento para compartirles un video de un pueblo pintoresco, muy arraigado, de tradición, de un pueblo muy huasteco, muy de la Huasteca. Aquí, bueno, se han desarrollado eventos de Día de Muertos y la fiesta, la tradición es muy bonita. Tengo algunos amigos por aquí en este lugar que quiero compartirles la amistad que llevo con ellos, y son personajes que vale la pena mencionar. En un momento les voy a ir a visitar a su casa y vamos a compartir información de sus trabajos que ellos desarrollan, y todo va enlazado con la Huasteca Potosina, con la cultura, con el trabajo que se desarrolla aquí en la Huasteca. Entonces, amigos, acompáñenme, vamos a ir a visitarlos y espero que les guste este contenido de este video. Nos encontramos en el pueblo de San Martín Chalchicuautla. ¿Sale? Nos vemos. Me gusta. Sí, amigos, seguimos aquí en el municipio de San Martín, en la comunidad de Escuatitla, como pueden apreciar. Escuatitla nos da la bienvenida. Andamos en búsqueda de la fruta sagrada, sí, la fruta de jobo. Vamos a seguir para ir a buscar unos árboles para que lo conozcan, y vamos a detallar más en una comunidad como esta. Seguimos en esta brecha, en este camino. Si se dan cuenta, es un camino real, le llamamos, ¿sí? Para es una vereda más bien, y así. Entonces miren, esta parte es muy bonita porque son otates. En la zona se le conoce como otates. Ya se escucha mucho mejor decirles bambú, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en pleno municipio de San Martín Chalchicuautla. Andamos buscando los árboles de jobo. Vamos a seguir aquí a las compañeras. Vénganse, por favor, acompáñenme. Entonces aquí miren, por ejemplo, este es un árbol, se le conoce como chaca, así le decíamos a un camarada. Y esto que vemos aquí, miren, esto es el óxido, ¿sí? Miren, todo esto. Realmente el árbol es verde, si se dan cuenta, el árbol es de color verde, y todo esto es un óxido, miren. Y esto sirve para remedio. ¿Sale? Vámonos, seguimos, vénganse, síganme, vamos. Miren, gallinas de rancho. Miren, parte de una milpa. Parte de aquí de una milpa, unos plátanos. La milpa. Seguimos, amigos, seguimos. Por este lado, la vereda, como dice la canción, la vereda tropical. Miren aquí, por ejemplo, se dan cuenta, esto que está aquí, sí, es una orquídea. Entonces no nada más la sierra de Gilitla, como se dice, tiene especies de orquídeas. Realmente, si te das cuenta, miren, toda esta parte de bambú es muy bonita. Y aquí es una zona tropical calurosa, es donde más se da el otate, o lo que es el carrizo, el bambú, el otate. Viene siendo lo mismo. Mira, por ejemplo, cámara, mira qué bonito se ve ahí, y aquel lado que está aquí, mira qué padre. Normalmente aquí en la zona se ocupa para construcción de chozas, de viviendas de aquí de la región. Vamos a seguir esta parte del camino. Como les digo, hay algunos naranjos muy llenos de maleza, de vegetación exuberante. Lo que pasa es que también por aquí hay humedad porque pasa un arroyuelo.
Vamos viendo si tiene agua, porque ya en la actualidad se batalla con el agua. Entonces hay unos pozos, manantiales, donde la gente se abastece. Mira, por ejemplo, hacia allá, qué bonito está ese andar, ese camino. Vemos para acá abajo, a mano derecha, donde se supone que aquí es el caudal de un arroyuelo. Pues tomamos para este lado, que es más interesante. Ahí está parte del caudal del arroyuelo, que en temporada de lluvia es imposible pasar aquí caminando. Vamos a seguir en esta maravilla de sendero, donde se escuchan las aves. Ok, entonces creo que ya vamos llegando. Pues sí, amigos, miren, ya estamos por llegar aquí a la casa de la señora, que amablemente nos va a mostrar cómo corta o cómo tiene lo que es el jovito. Vengan, por favor, por este lado, síganme. Es una casa, les describo, es una casa típica náhuatl, ¿sí? De aquí de la región de San Martín, Chalchicuautla. Entonces, vean los patios, ¿sí? Miren, aquí está el perrito, hola. Miren, allá están las mazorcas secándose al sol, miren. Si ven de aquel lado, las mazorcas secándose al sol, por ejemplo, para hacer el nixtamal. Buenas tardes, doña. ¿Cómo se llama, doña? Doña Josefita, ¿cómo está? Buenas tardes. Qué bueno. Sí, qué bueno, gracias. Mire, venimos a grabar tantito del jobo, porque mucha gente no lo conoce. Nosotros sí, ¿verdad? Porque aquí vivimos, aquí nos movemos en la Huasteca. Sí. Sabemos del jobo, sabemos del maracuyá y frutas así de aquí de la región. Sí. Pero hay gente de la ciudad que no conoce qué es el jobo, y por eso venimos a grabar un video. Sí, ahorita, si nos permite, ahorita para que nos muestre cómo corta el jobo y cómo cae solos. ¿Ah, sí? Se cae. Ah, sí. Qué bueno. Entonces nada más pasa. Estoy juntando. Pasa y los recolecta, los junta. Ajá, sí, estoy juntando y ese lo entrego ya a la paletería, me pide. Así. Cada semana va y los no, entrega. todos los días. Ah, todos los días. Todos los días, sí, pero ya ayer no fui porque ya me cansé. Ya se cansa uno agachando. ¿Se cansa de ganar dinero? Sí, sí. Sí. Qué bueno, está bien que mientras tenga trabajo, ¿verdad? Sí. Y ayer como no, a veces llevo 2 cometas, a veces 3, pero pues ahorita estoy juntando y ya a las 3:30 ya me voy para allá. Qué bueno. No, y le queda cerca, no va tan lejos aquí al pueblo, ¿verdad? Sí, pero para pasar el microtarda. Ah, pues luego la combi, hay que tomar la combi. Ajá, sí. Sí, bueno, pero pues así es esto, ni modo, hay que echarle ganas, ¿verdad? Sí, eso es lo que estoy trabajando con ese jugo. Qué bueno. Pues sí nos puede mostrar el chiquihuite que tiene ahí sí se llama chiquihuite, ¿verdad? Luego me equivoco, de cómo se llaman los artefactos de cocina. Miren, si pueden ver aquí, acércate. Miren, miren nada más. ¿Ya lo cortó a qué horas o qué? Lo junto, se cae solo. Pero ese lo recogió hace ratos o cuándo? Sí, hace ratito, es ahorita la que estoy sentando. Es esta. ¿Qué les parece, amigos? Pues miren, esta es la fruta, como les digo, ahí está, ok. Con esto se pueden hacer paletas, nieves, agua, muchas cosas de repostería inclusive también. La verdad es muy sabrosa la fruta. Acá tenemos otra, déjenles voy a aquí vamos a ponerla, que le dé la luz. Miren cuántos tenemos aquí, miren. ¿Sí? Así, miren. Y esta está grandecita, pero no. A ver, vamos a ver. Esta. Miren. Por ejemplo, miren. La pulpita. Rica. ¿Sí?
buenísima. Como agrio, como dulce. Quién sabe cómo, pero rico. Bueno, pues aparte de visitar esta casa, que venir a ver lo del jobo, hay muchas cosas interesantes en esta casa. Todavía, por ejemplo, miren, vamos a ver si me permite pasar así, ¿sí? Aquí adentro, miren, vengan por aquí, por ejemplo, miren. Aquí todavía, bueno, tenemos el molino, porque aquí preparan, allá están las mazorcas de maíz y aquí muelen para la masa, hacer la masa, ¿verdad? Este es el más nuevo, este es el más viejito. Me recuerda cuando yo era chiquillo que íbamos allá por los rumbos de Tampacán. Sí, hace calor ahorita aquí, por eso estamos así secándonos el sudor cada rato. Sí, aquí ya estamos con calor de 40 grados y mire, sí, las camate, sí, mire nada más, qué rico, el agüita de jobo, este producto que tenemos acá en La Paila, diría mi abuela Olaya, en La Paila. Muy bonito todo esto. En lo personal me agrada mucho porque me remoto a mi niñez. Hazte para atrás, por favor. Me remoto a mi niñez porque en unas casitas como esta vivía mi abuela Olaya, mi abuela Chana. Salucita. Ay, qué rico. No, pues así grabamos lo que quieran, con una agüita de jobo. Deliciosa. Entonces, amigos, es importante que conozcan los orígenes de la fruta de jobo y para qué sirve, en qué se emplea. Y pues bueno, los invitamos a que vengan a San Martín a degustar estos manjares, estas sabrosuras. Miren, aquí está la recolección del fruto que se cae del árbol y como ven, pues es abundante, ¿sí? Van en pequeños recipientes llenándolos, se lavan y los van poniendo en recipientes más grandes para poderlos llevar allá al pueblo, a donde se los compra la gente. Y bueno, como les decía, es un terreno amplio donde hay frutos, hay nopal, hay café, como les decía. Miren, ese es el fruto del café. Por aquí se ve. Ahí se ven. Este café todavía está verde, pero no tarda un poco más tiempo, 2-3 meses más para madurarse y cortarlo. Ya cuando se corta esta cereza. Y hay naranja, hay plátano, las gallinas que tienen aquí también. Y pues son tierras fértiles que abundan muchos frutos. El maracuyá también se da por aquí. ¿Tiene maracuyá, doña? ¿No tiene maracuyá? Ah. Y aquí pasa ya, colinda el terreno, ¿verdad? Sí, aquí es el camino vecinal. Sí. Aquí es el camino vecinal. Y bueno, hasta aquí llegamos para que conozcan el árbol. Sí lo vimos, el árbol. A ver, vamos a dar otro recorrido al árbol. Vemos este árbol, acá está, arriba, miren, frondoso. Tiene varios árboles grandes. Como les decía, miren, este árbol tiene su piel, acércate, que tiene su piel así como de elefante, sobre todo de este lado. En la parte de aquí, bueno, pues tiene humedad, ¿verdad? Pero sí es un árbol muy alto y bueno, ellos esperan que caiga el fruto para poder recogerlo y llevarlo al poblado para venderlo. Pues amigos, muchas gracias, nos vemos pronto. Sigue todavía el reportaje. Gracias. Sí, amigos de YouTube, como les decía, nos encontramos en el pueblo de San Martín Chalchicuautla. Aquí están
las letras para que se vengan a tomar la foto como de recuerdo. Es un día de domingo de tianguis, es el mercado. La gente baja de sus comunidades para hacer sus compras, sus víveres, la carne, los huevos también. Y bueno, entonces vengan a San Martín, es un lugar que vale la pena conocerlo, sobre todo el día de tianguis o bien, como les decía, en Día de Muertos. Esto se pone mágico. Vamos a ir caminando, da el paneo hacia acá, por favor, cámara, miren, todo por aquí, San Martín, Chalchicuautla, miren, camina, San Martín, Chalchicuautla, sí, ¿cómo ven? Como les digo, entonces pueden darse una vuelta, ya sea en bicicleta, en autobús, en su coche, y pueden venir. Ahorita vamos a dar un recorrido al pequeño tianguis y posteriormente nos vamos a ir a la casa de los amigos que les comento para platicar con ellos, para que los conozcan. Vamos a hacer algunas tomas aquí de los víveres que se mercan, ¿sí?, en este ya muy antiguo mercado dominical, el tianguis dominical de San Martín Chalchicuautla. ¿Sale? Vamos, síganme, vénganse. Pues sí, amigos, entonces estamos aquí transmitiendo este video, espero que les vaya gustando. Estamos, como les digo, en el mercado dominical, en el tianguis dominical de San Martín Chalchicuautla, donde hay muchos productos. Es un mercado libre, por decirlo de esta manera. Vénganse, síganme, vean estos detalles de palma, por aquello del calor. Pásenle por acá, miren, tenemos tacos, tortas, tacos de bistec, sí, de guaguacoa. Vénganse por aquí, miren, aquí está la señora que vende pan. Aquí está la señora que vende pan, miren. Es pan casero. Señora, ¿cómo se llama? Ana Laura. Ana Laura, miren nada más qué rico ese es el pan que ella ofrece. A ver, díganos, ¿de dónde lo trae? De Tlaltepingo. ¿Es cerca de aquí? Sí, está cerca. ¿Ustedes lo hacen? Sí, nosotros lo hacemos. Ah, muy bien, miren. Ese es un pan. Tómale cámara, por favor, es un pan hecho en casa, ¿sí? Por eso les decimos que se vengan a dar una vuelta los domingos al mercado, que no anden comprando en Soriana ni en Walmart. Estos productos son productos pues orgánicos, son productos de la casa, son productos limpios que se hacen con mucho sazón, con mucho cariño. ¿Verdad, señora? ¿Quién más trabaja con usted, aparte de que usted viene a vender aquí al mercado? Nosotros sí, tenemos ayudantes que nos ayude a hacer. Sí. ¿Allá en la comunidad? Sí, en la comunidad. ¿Cuánto queda de aquí la comunidad? Son como 40 minutos. Ah, 40 minutos. ¿Sí está retirado? Sí, está lejitos. ¿Es camino a Tamazunchale o camino para Tampacán? Sí. ¿Y de la comunidad de usted para Tampacán cuánto tiempo sería? Sería como una hora. A una hora, sí. Casi es la mitad de sí, camino. Casi la mitad. Bueno, pues muchas gracias y vamos a seguir el tianguis. Con permiso, gracias. Vamos. Y miren acá, bueno, ya como ya es un poco tarde, pero ya todavía tienen aquí, ahora sí que es el producto de puerco, el chorizo, ¿sí? ¿Es de aquí el local usted de San Martín? Ah, muy bien, muy bien. Tienen ya están de salida entonces. Sí, ya un rato más ya. Ah, qué bueno que vinieron. Sí, gracias, ya salió un poco. Todo es chorizo, ¿verdad? ¿Y qué es? Chorizo, aquí están 2 patitas que quedaron ahí. Mire. Para las patitas en vinagre, ¿verdad? Y las carnitas, un adobo de puerco. Ándale, un adobo mire. Y un caguamón, mire. Ándele, mejor el caguamón. Muchas gracias. A ver, señorito, aquí está el pollo, miren. El pollo encuerado, miren. Pollo fresco. Este no es pollo de granja, es pollo de patio, de rancho. Miren, están las piernotas, sí, los pollos grandes. ¿De dónde trae este pollo, señorito? ¿De San Martín? ¿Usted es de aquí? Sí. ¿Todos los domingos se pone aquí? Todos los domingos van a salir. Ah, qué bueno. Semana también. Ah, qué bien. Pues vamos a hacer el video para que venga la gente a comprar el pollo fresco de San Martín, de Chalchicuautla. ¿De dónde es, jefe? Acá de Escuatitla. Escuatitla.
Oiga, ¿y cómo va a venir ahora para Chantol? ¿Lo está preparando para Chantol o todavía no? Sí, pues. No me diga que es evangélico. No me diga que es evangélico. ¿Sí es evangélico? ¿A poco sí? ¿Es pastor? No, yo no. Bueno, retomamos el tema del pollo. ¿Cómo se llama usted, señito? Susana Campos. Susana Campos. Entonces todos los domingos se encuentra aquí en el Tianguis. Qué bueno. ¿Y qué tal la venta? ¿Todo bien? Qué bueno. Nosotros llegamos un poquito tarde. Vamos a ver qué grabamos por este lugar para invitar a la gente que venga a visitarlos de otros lugares. ¿Sale? Gracias. Buen día. Con permiso. Hasta luego, jefe. Vámonos. Seguimos. ¿De qué comunidad viene usted? Viene de San Martín, usted de aquí de la cabecera municipal, ¿verdad? Y nos trae aquí al mercado, al tianguis, lo que es el copal. Es como un incienso, es para hacer copaleada en la casa, ¿verdad? Sí. Estas pastillas, miren, estas pastillas es el copal, es como un incienso típico de la región. ¿Cómo dice que se llamó? Incienso para usarlo en todos los santos. Muy bien, pero ¿usted cómo se llama? Me llamo José Marcelino. José Marcelino. Y tenemos aquí estas rocas. Es piedra lumbre. ¿Esta para qué se emplea? Es para los enfermos, para limpiar a los enfermos. Ya. Y aquí tenemos Es clavo para la comida. clavo para la comida, pueden llevarse estos. ¿Cuánto valen estos? 10 pesos. A 10 pesos, mire la bolsita. Vengan a consumir lo de la tradición de aquí de la Huasteca. Y aquí tenemos el comino. ¿Mande? Comino. Este es el comino, miren. Este es comino. Comino para la comida. Miren. También. El orégano también. Orégano. Sí. Miren nada más. ¿Usted habla náhuatl? Sí. Invite a la gente. No, pues la verdad, náhuatl, algo. pues nuestros compañeros Catitlacúa, para el lugar de San Martín, pues son Tlamantzitzi, que tienen una maca, para que cuasen, que ubicasen para Moconevo, para mi familia. Y ahí no lo que más moneque, para que tlacuasen, para que llevasen tlacuale. Noche lo que tenemos para el lugar de la plaza, Tlamantzitzi, que namaca. Kena. Tlaxcamate Miak, amigo. No, Tlaxcamate mía, te espesa loco. Muchas gracias. Velas, miren. El de las velas se fue, tuvo miedo. ¿De dónde las trae? ¿Dónde? ¿Tamazunchale? No, pues aquí cerquita, sí. También trae el copal, mira el señor, aquí trae el copal de Tamazunchale. Sí, miren nada más. Para echar humo, como tren, como chacuaco, miren. Para fumar un cigarrito en hoja. Así es. Esta roquita es para hacer ¿qué? Para hacer lumbre. Alumbre, le llaman. ¿Para qué lo ocupan? Los curanderos. Muy bien. Miren, todavía hay este tipo de guaraches, miren, todavía se ocupan, miren. Estos los hacen manualmente, ¿sí? Es suela de llanta y la piel le llaman la piel de escoria, oscaria o de garbancillo, decían unos. Bueno, muchas gracias, jefe. Permiso, gracias. Vamos, seguimos aquí. Bueno, tomate, cebolla. Buenas. Miren, aquí tenemos algo de la tradición. ¿Le podemos grabar tantito, jefe? Sí. Miren, tenemos jengibre muy bueno para la salud. Se come, miren. Se hace un té de jengibre. Sí. Café, mire, café de la Huasteca, no es café de Walmart, de Soriana, no, este es café bueno, ¿verdad, señorito? Eso es todo, para que la gente venga y se dé una vuelta en estos lugares tan bonitos. Miren, esto se hace allá por Huejutla, miren, Chililico, eso es para el copal, sí, canastitas, miren, morralitos, miren. Muchas gracias, con permiso. Sí.
Vamos a seguir por acá, miren. ¿Le podemos grabar su puesto, señora? Sí. Sí. Mire, ajo. Es ajo de la casa, es ajo que lo cuidan mucho para que lo consuman ustedes. Es medicinal, todo esto es para que los pulmones se abran, se conserven bien. Miren, esto es para bañar, para tallar el cuerpo, ¿sí? Para tomar agua, miren, tomar agua, le llamamos jícaras o como joma, ¿verdad? ¿Qué es quipate? 5 pesos, 10 pesos, precio 10 pesos, ¿sí? Vengan, dense una vuelta acá con la gente de San Martín, miren el copal, eso es muy tradicional, el copal, el café, miren. Café orgánico, hecho manualmente, ¿sí? En la comunidad indígena. Apoyen al comercio de la zona, apoyen al comercio de la Huasteca. Estamos ahorita, son las 11:30, ya el calor está fuerte, ¿verdad? Tenemos como 40 grados, por eso estoy así de que, ¿sí? Ahorita me voy a echar una caguama bien fría, ¿sí? Tlaxcamate, mija, permiso, gracias. Miren. Si no tienes tu machete aquí lo puedes comprar, ¿sí? Tengo un amigo que ya tiene su machete todos los días en su casa. Miren esto. Este es el wíngaro para la tierra, en el cerro. Sí, el wíngaro. Es, jefe, buenos días. Sí, es el wíngaro. Este es diferente del machete. El machete es para la caña, corte de caña, y este es para escardar en el cerro, para escardar y sembrar, ¿sí? Tenemos acá chile, o sea, mismos productos. El café todavía aquí este es café, es pergamino, es café, mande, sí. Entonces, piedras, la piedra pómax, miren, miel, los morrales tantoyuqueros, miren, muy clásicos, muy típicos de aquí de la Huasteca. Muchas gracias, sí, con permiso. Vamos a seguir por este lado. Vamos por acá. Pues amigos, como les decía, seguimos paseando aquí en el tianguis dominical de San Martín Chalchicuautla. Estamos en un local ya instalado formalmente. Sacan su puesto los domingos aquí a 1 metro de lo que es la pasada, y estamos con la señora, la propietaria, la mera, la patrona, miren. ¿Cómo se llama usted, perdón? Laura Arriaga Alvarado. Doña Laurita, ¿qué es lo que vende aquí? Mire, veo muchas cositas. Artesanías, molcajetes, sí, floreros, copaleros, tortilleros, ollas, de todo un poco. Azúcar, frijol, sí, criollo, ajonjolín. Las otras mancuernas, miren. Las mancuernas de pilón. Miren, las mancuernas de pilón. Esto es tradicional, señores. Esto se hace en molienda, en el trapiche, ¿sí? Todavía están a la venta, miren, ven. Miren. Tenemos el jovito aguardiente original. De hecho venimos precisamente para allá, vamos a ese asunto del jovito. Tenemos formales de barro, cazuela. Por aquí. Ahorita es el primer día que nos hemos pasado a este local. Miren, sí. Qué bueno que pues diga a la gente que venga. Yo estoy invitando a toda la gente que venga a ver la variedad de cositas que tenemos. Estamos abriendo todos los días. Bienvenidos y aquí los esperamos. Me da gusto que le entren al comercio, como está la situación, que es muy difícil, pero
que todavía podemos hacer algo por salir adelante, ¿verdad? E invitar a la gente que venga pues algún domingo a darse una vuelta aquí a San Martín Chalchicuautla, ¿verdad? ¿A qué hora se abre? ¿A qué hora cierra? ¿Cómo? A partir de las 6 ya estamos aquí y hasta las 6 de la tarde ya, o más tarde, a ver cómo se encuentra la gente. Miren estas vainas, miren estas vainas, miren, sí, muy ricas, chalagüite, ¿verdad? El chalagüite, muy rico, y aquí tengo esto que no supe contestar ni preguntar, ¿cómo se llama? Guaguayote, miren el guaguayote, parece como un apodo, ¿verdad? Pero así se llama ¿se come? Guaguayote, ¿a qué sabe? Dulce de guaguayote, vámonos, muy bien, hojas de plátano para los tamales, hojas de papatla, no, plátano, ¿verdad? Estas son cocidas para el zacahuil, los nopales. Pues bueno, amigos, pues vénganse los domingos a comprar acá en lugar de andar comprando en Soriana. Dense una vuelta a San Martín. Muchas gracias. Permiso. Bueno, muy bien. Pues seguimos en el recorrido del Tianguis aquí en San Martín Chalchicuautla. Nos encontramos un puestecito de aguas frescas muy rico aquí con la señora. ¿Cómo se llama, señorito? Rosalía Basilio. Rosita Basilio. Todos los domingos está en este lugar. Sí, aquí. Qué bueno. Pues estamos invitando a la gente que nos ve, que se den la oportunidad de venir a San Martín para que conozcan el pueblo y pasen aquí con ustedes a tomarse una agüita, ¿verdad? Agua de jobo, que es la novedad de ahorita. La temporada de agua de jobo, ¿verdad? Riquísimo el jobo, sí. Platíquenos más de los demás lugares, sabores o del jobo. Platíquenos del jobo, por ejemplo. A ver, díganos. El jobito es como la ciruela y tiene buen sabor. Es de aquí, natal de aquí. Tenemos también de limón, de jamaica, de coco, de horchata, de piñas. Ah, muy bien. Pues sí. Los invitamos a que vengan a tomar el agua fresca aquí en San Martín. Muchas gracias, Nera. Pues muchas gracias, amigos. Dense una vuelta. Seguimos, miren, aquí están las señoras limpiando el nopal para hacer sus envoltorios así. ¿Cuánto vale la bolsa? A 10 pesos. 10 pesos, pero es nopal de la huerta de aquí, de la señora. ¿Cómo se llama usted, doña? Teresa Nicolás. Teresa Corrales. Ah, muy bien. ¿Y usted, doñita? Sara Cristina, ¿y usted? Juana Cristina, son hermanas ustedes, ¿verdad? Sí, qué bueno. ¿A qué horas llegaron? 5 de la mañana. Ah, ya, muy temprano. Miren, esto es para el té, ¿verdad? Miren, para el té. Es zacate limón, ¿sí o no? Zacate limón, ¿cuánto? 10 pesos. 5 pesos. Hoja de plátano, miren, hoja de plátano. Sí. Aquí está, mire, para los frijoles, ¿sí o no? Miren, el suyo, dice, suyo. No, soyo. Es para frijoles. Para los frijoles, el soyo, miren. Maracuyá, miren. Para una agüita, para unas paletas de maracuyá. Andas tomando coca y Pepsi, aquí puro maracuyá de la zona. Sí, tenemos, miren. Miren, chile quipín. Chiltepín le dicen, chiltepín. ¿Sí? Pues muchas gracias amigos, seguimos con este calor agradable de 40 grados. Seguimos en San Martín Chalchicuautla. Amigo, ¿qué tal? Estamos en el área de la comida. Aquí estamos en el negocio de la señora. ¿Cómo se llama, doña? Doña Porfiria, pero está ocupada. Mira, acá para que los frijolitos, miren. Los frijolitos, las tortillas, una carnuca, cucuruca. Miren, acá están unas enchiladas hechas al minuto. Mira, pásate para acá, mira. Aquí están las enchiladitas, miren. Mira, asómate, mira, qué rico, miren.
con su quesito de aro. Miren, encontramos aquí el zacahuil. Pásale para que lo vean. Llegamos un poco tarde, pero todavía tenemos aquí lo de un platillo. Este es el zacahuil. Es un platillo ya muy antiguo, prehispánico más bien, perdón. Prehispánico, hecho a base de masa de nixtamal. ¿Sí o no, señorito? Platíqueme mientras. Pues es de maíz de nixtamal, se prepara para hacer los domingos que vienen, los de afuera vienen a comer. ¿Tiene la gente Sí, de ricos. otro lugar? Sí, Aquí, sí. de Macinchán, el Valle, Sí, de todos lados vienen a comer. de Tanquián también. Sí. Muy bien, señorito. Que no le quitamos el tiempo, siga trabajando porque ya la gente quiere su platillo de enchiladas. Y nosotros nada más venimos aquí de repente y no avisamos. Muchas gracias, provecho, mira, tómale ahí, ya le van a dar su enchiladaje, mira, de lujo. Acompañado, mire, ¿con qué? Mire. Ay. Muchas gracias. Sí. Pues amigos, ¿cómo andamos? Pues llegamos a donde teníamos que llegar. Esta es la casa a donde tenemos que venir. Todos los que llegan a San Martín tienen que llegar a esta casa, si no, no vengan, ¿ok? Vamos a pasar, vénganse conmigo, por favor, síganme, vénganse conmigo por acá. A esta casa tienen que venir, porque aquí está el original. No aceptes imitaciones. Si lo ves en cualquier lugar, en cualquier tienda de autoservicio, en cualquier tienda de artesanías, cómpralo. Apoya a las marcas locales. Entonces vamos a pasar aquí con un amigo, un gran señor. Pasamos, por favor. Aquí estamos ya, llegamos, presentes. A sus órdenes, señor. Amigazo, ¿Cómo estás? ¿qué dice? Mucho gusto saludarlos. Pues aquí estamos ya, mire, Sí, por qué fin. bueno. Por fin estamos. Qué bueno que estés en las calles principales de San Martín y Tianguis también. Así es. Y mira, aquí estás con nosotros, me da mucho gusto saludarte. El tianguis dominical de Ándale, tradicional. cómo no. Aquí nos tienen a sus órdenes, Qué bueno. emborrachando a la gente. Así es, pero ¿qué más hacemos? No, pero aquí están con nosotros. Es bonito degustar estos sabores de Don Monchis. ¿Cómo no? Y hablando de degustar, si me permites, les voy a degustar una copita de jovito, ¿no? Pues Jovito es el Sí, que rifa. es el tradicional. El tradicional, muy bien. Pues miren, aquí todavía esta arquitectura es de los años 40, yo creo, ¿verdad? De jovito. Exactamente. El tradicional Jovito. El tradicional jovito aquí de San Martín, Chalchicuautla, ¿eh? No Fabricado aceptes. aquí por nosotros, con mucho orgullo. No aceptes Con mucho orgullo. imitaciones. No, nada, para nada, completamente para Sí. nada. Sí, pues ya son muchos años. Vamos a probar. Con todo, Si me lo permiten, ¿verdad? Vamos a ver con cómo. todo gusto, cómo no. Pero pues esto es manjar. Es un manjar, es tradición, son muchas cosas que reúne esto. Sí, son muchas cosas. Ah, sale el dragón, ¿eh? Sí, Muy bien. Me gusta. Pues les agradezco que vengan a mi pueblo, ¿eh? Señor, pues es que Les agradezco. Tú conoces a mi pueblo desde hace años. es un gusto estar aquí con los amigos. Muchas gracias. Esa vez que pasé, bueno, no teníamos tiempo disponible, pero pues aquí estamos. Vamos a hacer algunas tomas, si usted nos permite grabar aquí el lugar, y entrevistarlo para que nos dé información de su trabajo, el Jovito, de qué año parte, cómo va la tradición de familia tras familia, ¿verdad? Herencia de los abuelos, etcétera. Todo eso lo queremos platicar con usted. Y por eso nos dimos el lujo, ¿verdad? Porque es un lujo venir aquí, la verdad. El pueblo es pues pintoresco, es agradable estar aquí y salir de lo cotidiano, ¿no?
de lo cotidiano aquí en tu pueblo, como no. Muchas gracias. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y lo que se les ofrezca, aquí estamos, aquí los espero para el rato. Muchas gracias. Claro que estamos en la casa de el amigo don Ramón, el señor Ramón, aquí con nosotros en San Martín Chalchicuautla, el productor de el jobo, el jovito, que es el néctar que viene presentado en esta botella. Para más detalles él nos va a informar. Es un gusto estar aquí en su casa y que nos abra las puertas para demostrarle a las gentes que nos ven cómo se elabora el producto del jovito. Sí, adelante, amigo. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros, estar aquí, porque estén aquí en su casa, bien recibidos aquí, como no. Gracias. Y sí, como tú dices, Jorge, nosotros somos una empresa familiar, chica todavía, que le empezaron mis padres, ¿verdad? Sí. Creo que ya dije el nombre, ¿verdad? Podemos. De ellos, de Ramón Grande Rivera y de doña Siria Fernández de Grande, ¿verdad? Sí. Excelentes padres y unos padres muy trabajadores. Yo estuve en México de estudiante y me vine para acá con él y empezamos a formar la empresa chica que hasta ahora existe, ¿verdad? Sí. Salimos a hacer publicidad. ¿Qué te puedo decir? Que tengo el privilegio de trabajar en mi Huasteca, Sí. de hacer un producto X que sea, yo lo estoy haciendo, que es el licor, Sí. y distribuirlo en toda la Huasteca. Para mí es un privilegio porque hay lugares enormes, el Gilitla, el Astla, Telaquismón, el producto llega hasta Tamazopo, Valles, en fin, todo eso. Y para mí es un privilegio distribuir los licores también en la capital potosina también. Ahorita estamos en la feria. Qué bueno. Hemos participado como artesanos, ¿verdad? Sí. Me consta. Y ya que yo quiero, pues ya que me estoy presentando también, quiero alargarle ya lo que es la empresa también, ¿verdad? Ya lo comenté hace rato, que esta es una empresa familiar en la cual le damos, se puede decir que empleos indirectos a la gente del campo, ¿verdad? Claro, sí. Porque ahí es donde nosotros compramos la fruta. Sí, de hecho tuvimos el gusto de ir a una comunidad y nos trataron muy bien en una choza, pues una choza humilde, ¿verdad? Que nos abrieron las puertas y ahí vimos cómo recolectaban del suelo la fruta, que es el jovito en este caso. Insisto en el jovito porque bueno, es uno de los primeros productos que empezaron a elaborar. Yo recuerdo, no sé de años ni nada de eso, pero que este tipo de envase no se ocupaba. Esto se vendía en otros recipientes, ¿verdad? Entonces ya tiene algunos años que se comercializa. Ahora, bueno, ya tienen un envase, una etiqueta, han mejorado en calidad, en presentación, y eso es lo agradable de esto, porque mucha gente se quedó en el camino y no llegó hasta esta marca o este diseño. Y bueno, es el trabajo precisamente que ustedes han desarrollado, ¿sí? Y han trabajado 24 horas, los 365 días del año en esto, ¿sí? Ustedes están 100% en esto y es una tradición que sus familias, sus padres le dejaron, ¿verdad? Y siguen adelante con el producto. Entonces, pues bueno, más que usted es el que sabe el desarrollo de esta marca, y pues platíquele a la gente, porque la gente de fuera de la Huasteca, mucha gente no conoce, y ese es el punto. Queremos llegar para que la gente, queremos llegarle a la gente que viene de fuera, los turistas, a gente que vive en Estados Unidos, en otros lugares de México, que conozcan el producto y que sepan que este producto sale de San Martín Chalchicuautla. Como les digo, es un pueblo muy bonito,
que vale la pena que lo visiten, que lo conozcan, porque igual lo escuchan, pero no han venido. Entonces les recomiendo que vengan, por ejemplo, un domingo de tianguis o en su fiesta que es en noviembre, ¿verdad? En noviembre. Pero bueno, la entrevista es para usted ya me excedí un poco. No, hombre, no, al contrario. A los que nos están viendo. Sí, no, y antes de seguir, si quisiera, yo ya me serví un poquito. A ver, vamos a degustar. Y quiero servirte también. Gracias. A ti. Como dice la publicidad, hasta se cuelga de... Sí. ¿No? Sí. Miren, amigos. Salud. El olor. Salud. El aroma, el olor. Salud, mire, para todos. Qué rico. Salud. Pues qué puedo decir, yo lo hago, ¿verdad? No, está bien rico. Y como les decía, mire, esta es una empresa donde nosotros compramos la fruta en los ejidos, ¿verdad? Sí. Ahorita que es el tiempo del jobo, nosotros estamos comprando la fruta y en el momento en que compras tú la fruta, tienes que aventarlo al aguardiente, tienes que tener aguardiente. Porque si esa fruta la recibes y en 1 o 2 días no la pones en aguardiente, se echa a perder, ¿verdad? Se agria, como cualquier fruta. El liche lo mismo, es el mismo proceso de las 7 licores que tenemos. Tenemos el jobo, liche, maracuyá, capulín, ciruela, café y naranja. ¿Qué es? Es una mezcla de fruta con aguardiente reposando durante 5 meses. Ese extracto se saca y se le ponen mieles. Ese es el licor. Sí, ese es el licor. Entonces aquí compramos nosotros toda la fruta en los ejidos y en base a eso nosotros fabricamos los licores, ¿verdad? Allá está la envasadora, por ejemplo. Allá se viste la botella. Después de vestida la botella, la metemos en su caja. Y a distribuirla lo que es en toda la Huasteca. Bueno. Y parte de la capital, allá mis hijas. Sí, que en San Luis capital. San Luis tengo mi familia, una excelente familia. Y ellas se dedican a distribuirlo allá también, que también han trabajado conmigo. Y precisamente ahorita están al pendiente ellas porque están en la feria. Ellas han estado desde el producto hasta la distribución, hasta la promoción. Así es, etcétera, de todo, ¿verdad? Pues es que de todo pues le va a tocar a ellas, ¿no? Es una empresa chica, pero que últimamente pues les va a tocar a ellas, ¿verdad? Esto está cultivado, es cosa nada más de que seguir la tradición. Como hemos buscado inyección económica para poder salir adelante y más ahorita, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando. Sí. Pero del otro, estamos orgullosos de pertenecer a esta empresa familiar, ¿verdad? Donde lo distribuimos a nivel huasteca. Sí, me queda claro, me consta que yo lo he encontrado en diferentes eventos, en diferentes ferias, en diferentes hoteles que tienen su cafetería, su tienda de artesanías. Y ahí está, presente la marca, presente el jobo. Y bueno, amigos, si lo ven en alguna tienda, si lo ven en algún súper, cómprenlo, no se van a arrepentir. Esto normalmente se puede tomar con mucho hielo en las rocas, es delicioso. También, para platicar, para estar un rato ameno con algún amigo, con alguna amiga. ¿Cómo no? Es como los grandes vinos, también es el jovito, es para degustar y compartir. Entonces es un gusto estar aquí en este lugar, porque yo había escuchado así bueno, es que la Huasteca es muy grande, ¿verdad? Entonces y dicen que por ejemplo en Tampico, no, pues Tampico es el original del jobo, del jovito le dicen allá, ¿verdad? Entonces y he visto algunos reportajes, ¿verdad? Pero San Luis Potosí, en este caso la Huasteca Potosina, tiene su productor o tiene sus huertas de jobo. Y aquí estamos, donde está, digamos que la mera mata, de aquí se distribuye, de aquí se mueve. Y pruébenlo si lo ven. Esta es la botella, la original. Chéquenla, cómprenla, apoyen a
a las empresas locales de la región, los que quieren salir adelante. Pues los grandes ya salieron como grandes empresas, Domecq, sí, etcétera, ¿verdad? Pero sí, vamos a trabajar con la gente que la tenemos a la vuelta de la esquina, a la vuelta del municipio, etcétera, para que conozcan su producto y para que lo compren, ¿verdad? Sí. Lo tienen de venta, llámese Tamazunchale, Ciudad Valles, Tamazopo, Xilitla, sí, Astla, Huichihuayán, Aquismón, sí, Tamazopo, todos esos lugares, sí, ¿verdad? En todos esos lugares lo distribuimos ahí, ¿verdad? Si usted viaja en su auto, en cualquier gasolinera de aquí de la zona, puede pedir información ahí en el súper de la gasolinera, y ahí encuentra el licor del Jovito de Don Monchi. Sí. ¿Sí? No sé si quiere agregar algo, sí, del municipio. Sí, quisiera agradecer mucho a la gente que nos está viendo, ¿verdad? Y invitarlos mucho a venir a San Martín, que no nos dejen. Siento que yo no quiero meterme mucho en cosas de política, ¿verdad? Sí. Pero sí hay que ser agradecidos. Claro. Y hasta ahorita nosotros, de los pocos meses que llevamos, vemos que han volteado para San Martín lo que no se había hecho antes en muchos sexenios, ¿eh? Sí. No más eso quiero decir, que le agradezco al gobierno estatal y al municipal ahorita, entre los pocos meses que se lleva, siento yo que se ve trabajo y que se ve mano y participación del gobierno estatal. Sí, les agradezco mucho, y que vengan a San Martín. San Martín es el último pueblo de la Huasteca. Sí. Valle será la puerta, pero aquí es el centro de la Huasteca. Colindamos con Hidalgo y colindamos con Veracruz. Aquí estamos en la puerta. A un paso. Sí, a un paso Veracruz, estamos aquí. Y así los invitamos, ¿eh? Y le agradezco mucho a Jorge, te agradezco que nos des esta oportunidad. Somos amigos desde algún tiempo y como no, desde hace 80 años. Sí. Y es un gusto estar aquí en su casa, estar aquí en este lugar. Me gusta venir a San Martín. Hay grandes amigos y hemos trabajado con algunas gentes de por aquí. Y bueno, pues todo bien. Pues nos despedimos, amigos. Espero que les haya gustado el contenido. Como ven, esta es la botella. Búsquenla en el súper de la Huasteca Potosina. Ahí la van a encontrar en tiendas de artesanías, etcétera, etcétera. O bien pasen aquí abajo de la pantalla. Les vamos a dejar el contacto directo de aquí del fabricante para que directamente se comuniquen con él y les pueda hacer llegar sus botellas. ¿Sí? Pues muchas gracias. Y el saludo COVID, ¿verdad? Gracias, Jorge. Cuídense mucho, usen su cubrebocas. Igualmente a todos, sí, hay que cuidarnos. Aquí los esperamos en San Martín. Pues bien, amigos de YouTube, como les comentaba anteriormente, es un gusto estar aquí en San Martín Chalchicuautla. Como les decía, hay amistades que me da gusto venir a visitar y quiero compartir con ustedes esta información y estas personas que he conocido a través de varios años, y es un gusto estar aquí en este lugar con Paloma. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Jorge, qué gusto poder saludarte. Gracias. Bienvenido a San Martín después de 15 años que más o menos que no te veía personalmente. Gracias, y la verdad me da mucho gusto volverte a ver. La verdad, pues aquí estamos. Mira, nos conocimos en el área de cultura, aquí en el municipio. Así es, amigo. Cuando yo era un auxiliar del departamento de cultura, y 15 años después, 3 veces ya, gracias a Dios, directora de cultura y participando activamente en las actividades culturales de nuestro municipio. Qué bueno, me da mucho gusto encontrarte, volver a conversar contigo. Es algo interesante el motivo también de haber venido a este lugar, bueno, ¿verdad? Para que conocieran el producto de Don Monchi, ¿verdad? Y también es hablar un poco de lo que es la fiesta tradicional de aquí de San Martín, ¿verdad?
en el caso de los días de muertos, el chantolo que le llaman. ¿Quién más que tú me das esa información? Porque yo escuetamente te puedo platicar de lo que acontece en esas fechas, de algunos personajes que salen a las calles en esos días, que para mí es muy importante y lo quiero compartir con la gente, y quiero que tú les digas, les confirmes, ¿verdad?, cómo se desarrolla el evento, porque yo tengo entendido que es una familia que ya está, digamos, difunta o que ya está muerta, que es la que sale a las calles del pueblo, ¿verdad? Entonces yo quiero que tú, como coordinador muchas veces de esos eventos, como conocedor, porque tienes premios ganados, eres también del Huapango, también tenías participaciones, ¿verdad? Entonces, mil cosas que puedes platicarnos. Y pues adelante, empecemos con lo de la mamanina y todos los personajes que se desarrollan, por favor, adelante. Sí, claro, Jorge. No, pues muchas gracias por el espacio y por estar con nosotros nuevamente y poder llegar a través de todos tus seguidores y que puedan conocer nuestro pueblo, nuestro municipio. La verdad que las festividades de Chantolo, Día de Muertos, la compartimos con todo México. Es una festividad que nos caracteriza principalmente como mexicanos y hemos aprendido a través del tiempo y de la experiencia a respetar los usos y las costumbres de cada pueblo, de cada comarca, de cada lugar. Porque sí, definitivamente, aunque es una misma fiesta, tenemos a un municipio a no más de 20 minutos de distancia, la fiesta es diferente. Sí. Y la verdad, la historia y el tiempo nos lo confirma, que en San Martín se vive de una forma diferente, principalmente por su característica y por su originalidad. Tú, hablando de los personajes, te refieres a que los personajes que son representativos de los coles, sí, las comparsas son 9, que es el cole viejo, la mamanina, el viejo, la vieja, el cominito, la muerte, el diablo, sí, el comanche y la comancha. Entonces, es por eso que nosotros podemos ver a través de estos 9 personajes la representatividad de una familia. Sí. ¿Por qué? Porque si tú te vas a la originalidad, a una casa, la festividad de Chantolo comprende y participan todos los miembros de una familia. Es un momento hasta de unión, es un momento de reencuentro nosotros los vivos y de reencuentro, sí, contra nuestros fieles difuntos. La verdad, la creencia que tú puedas tener son días en los que tú puedes vivir realmente que en tu casa están esos seres queridos que ya no están aquí con nosotros, ¿no? Y que están sus almas, sus espíritus, y es por eso que toda la familia trabajamos en las ofrendas, en la elaboración de los arcos. Es una fiesta que de verdad nos ha caracterizado y nos ha representado también precisamente por esa unión familiar. Dentro de esos 9 personajes también podemos ver el bien, el mal, que está dado a través de la muerte, del diablo. Podemos ver esa interculturalización que puede existir con el comanche y la comancha. Entonces, muchos dicen que son como esos guerreros aztecas, que ya de ahí derivan significados infinitos, como el color amarillo, que para los aztecas representaba la muerte, los olores del copal, los sabores de las ofrendas, lo que significan los arcos, los atravesaños, los 7 atravesaños que representan. Entonces, si te das cuenta, hemos ido creando un concepto específico de lo que es la celebración de Chantolo, y principalmente en esa idiosincrasia que tenemos los sanmartinenses de creer realmente que nuestros fieles difuntos están aquí. Por eso, a lo que tú te referías de que bailan los muertos, los coles representan esa parte de esa dualidad de la vida y de la muerte, ¿no? En que la creencia y la tradición es de que
Cuando bailan, bueno, principalmente que si ya te aventaste a bailar un año, que tienes que bailar 7 años consecutivos, que porque si no, el siguiente año ya estás así como que pensando, no te dejan dormir, que el traje, que esto y que el otro, porque tienes que bailar. La misma fiesta te atrapa y te jala a participar. Entonces existe la tradición, la creencia de que siempre deben de bailar, por ejemplo, con la máscara puesta, porque ellos representan a esas almas, ¿no? que están entre nosotros. Por eso en muchos lugares dicen bailar con la muerte, reír y jugar y bailar con la muerte. Entonces antes aquí se llamaban jugadas precisamente por eso, porque es como una burla y un juego de la muerte. Y si tú te quitas la máscara bailando, pues la muerte te identifica y después viene por ti. Es por eso que no se deben de quitar la máscara, ¿no? Siempre bailar hasta lo toman como un respeto, ¿no? A la parte de la comparsa. Cada personaje tiene su interpretación, tiene sus pasos, tiene su forma de bailar que lo identifica y lo caracteriza, ¿no? Entonces es una fiesta súper bonita que, si te das cuenta, yo creo que de aquel Chantolo que te tocó vivir, que hicimos una sesión fotográfica que conformó una galería fotográfica que ha recorrido el mundo entero, de San Martín, que ya estaría bien volver a hacer otra, ¿va? Así es, claro. Ha evolucionado mucho. Chantolo, yo siempre he dicho que en San Martín Chantolo ha evolucionado para bien, porque ha evolucionado para seguir conservando la originalidad y trabajando en la originalidad. Porque hace 15 años que tú viniste, podríamos ver todavía algunos personajes con máscaras de plástico. Ahora ya no los ves. Ahora ya casi todos están enfocadas las comparsas a esos 9 personajes. Entonces, pues, no, pues qué bien, sí, o sea, no, súper. Y ya puedes ver que gracias al apoyo de los gobiernos municipales, que vamos realizando el evento como a través de un concurso, no por generar una competencia, sino como para incentivar y premiar a las personas que se disfrazan a ir mejorando e ir conservando la originalidad en esos personajes, tanto que hoy en día, por ejemplo, una máscara de diablo la podemos encontrar en 10, 15 mil pesos. ¿Por qué? Porque son máscaras de mucho trabajo, de artesanos y espectaculares. Las de Comanche igual. Entonces, creo que hemos ido evolucionando en la conservación de esa originalidad y pues ha vuelto una tradición que no te pongo tanto tiempo, 2, 3 años, en la que nos vaya a dar la categoría de pueblo mágico a San Martín. Esperemos y que la vayan a declarar como patrimonio cultural del estado. Sí, esperemos que sí, porque lo vale. Ya son muchos años de trabajo, de pues decir, acá estamos, ¿no? Claro. Nosotros también somos San Luis Potosí, ¿verdad? Y todo mundo podrá, y ya obtuvimos el año pasado la categoría de cuna del Chantolo. Aquí el punto a lo que yo quiero compartir y quiero que saques dudas y diretes y cosas de esas, porque mira, por ejemplo, yo cada que se viene la tradición, la temporada de noviembre, que son las fiestas o las ceremonias, porque no es una fiesta como tal, o sea, eso nos hizo para que, ay, sí, una fiesta, y ¿verdad? Es algo sagrado, ¿sí? Algo de respeto. Entonces, son nuestros muertos, nuestros antepasados, es así como va. Pero obviamente ya la agarran de la fiesta, ¿verdad? Ok. Pero, por ejemplo, ves los medios, ves qué opinan otras personas ajenas porque no conocen, porque no ven, no leen, etcétera, el Chantolo. Ok, el Chantolo sí se festeja en Tanlajá, se festeja en Tamuín, se festeja, sí, pero no es realmente ahí, ¿sí? Sí tiene que ver porque es parte de la Huasteca, ¿sí? Y así hay muchos pueblos, pero aquí San Martín, Chalchicuautla, yo siempre lo he dicho, ¿no? De hecho tuve la oportunidad de traer a una fotógrafa francesa, hizo un reportaje muy bonito, te lo voy a compartir más adelante,
donde visitamos los pueblos tradicionales de ese mes, de Día de Muertos, y aquí se encantó, porque yo le describía a mi manera, le platicaba y como que ella estaba viendo una película hasta que llegó al lugar de los hechos, porque me dijo, mira, ya llegamos a San Martín, pero pues yo no veo nada. Estábamos en la plaza. No, es que ahorita van a llegar. Eran tipo 4 de la tarde, qué sé yo. Y tú sabes que a las 4, 5, 6 que empiezan a llegar todos los personajes de las comunidades, de cómo se manejan aquí. Y ya vio una plaza llena de gente, ¿verdad? Y todos con sus personajes originales, ¿verdad? Entonces eso fue lo más bonito, porque ya habíamos ido a otros pueblos, Tancanguis, Tanlajas, San Vicente, etcétera. Pero estos personajes tienen, como tú lo describías. Es impresionante ver un diablo que se te acerque. Sí. Y si te das cuenta, el Comanche, por ejemplo. Si tú vienes a vivir Chantolo con nosotros, Chantolo es una fiesta en San Martín de todo el año. Ahorita todavía no llegamos a la celebración de San Miguel Arcángel, que es la calentada del Chichapal, que es como la bajada de las máscaras el 29 de septiembre. Y tú ya puedes ver que todo el mundo anda pensando en la tela, en las fichas, en el cuero, en ir seleccionando el cartón para hacer su máscara, porque la fiesta ya empezó. O sea, realmente históricamente empezamos como el 24 de junio, que es la siembra de la flor de muerto, ¿no? De la flor que guardamos la semilla desde un año antes. Pero lo que se logra transmitir a todas las personas que nos visitan es precisamente esa pasión, porque tú puedes ver un niñito de 2, 3 años bailando ya sabiendo qué personaje es cada uno, cómo baila, y si tú lo ves, lo está interpretando. O sea, es como ponerte una máscara y adentrarte a ese personaje. Sí. Tú ves a una muerte y la comparas con un diablo y dices, bueno, hacen un casting o qué pasa, porque las muertes tienen una característica, las viejas tienen otra. Entonces esa es la magia de Chantolo. Se les da aparte por naturaleza acá. La gente de San Martín, podremos ser lo que quieras, ¿eh? Y yo, sí, pues salud, yo tengo. Pues es que no vino Don Monchi, de Don Ramón Grande, sí, patrocinador oficial de Chantolo. Ah, mira qué bien. Sí, la verdad, es una persona que yo siento que Dios nos hizo y nosotros nos juntamos como el coyol y la piedra, ¿no? Amamos el pueblo, queremos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la verdad, y yo desde que empecé en aquel 2007, yo lo que buscaba era involucrarme, porque pues también bailé, ¿no? Sí. Y fue algo pues maravilloso, porque la tradición te atrapa, y a lo que iba es de que yo siempre les he dicho a los medios de comunicación que San Martín somos como una familia, como unos hermanos, que nos peleamos, nos jaloneamos, aventamos, nos batimos la madre para arriba y para abajo, sí, pero a final de cuentas nos unimos, y Chantolo nos une. Tú puedes venir en la festividad de Chantolo, y para nosotros como locales es un honor que tú vengas a nuestra casa a ofrendar, y comes tamales, y tomas chocolate, café, pan, y no hay necesidad de que digas gracias, porque nosotros como caseros estamos agradecidos de que tú vengas a ofrendar con nosotros. O sea, tú no tienes por qué dar las gracias. Y a cada casa que tú visites tienes que comer, porque es una ofrendita, tomar algo. Y entonces, si te das cuenta, te damos un acto de hospitalidad increíble. Sí, yo lo entonces, viví, me gusta. Sí, es algo sorprendente, y lo más maravilloso es que en San Martín todavía se vive. Sí. Tú puedes ir a cualquier otro lugar, pero ya como para atraer turismo, como que lo hacen más mercadotécnico, lo han modernizado. Sí. Y San Martín todavía sigue conservando ese toque de originalidad. Inclusive, bueno,
déjate interrumpo tantito para que me dejes. Déjame algo. No, es que hay gente que no vive aquí, que... Es que Chantolo en San Martín no necesita publicidad, no necesita espectaculares. Cada sanmartinense es un promocional que tiene San Martín, porque sí, todos los que amamos San Martín hablamos con amor de San Martín. Sí. Lo que quería yo agregar a todo lo que tú estás comentando, de que por ejemplo hay gente que pues estudian en Monterrey, en San Luis Potosí, o que ya radican allá, ¿verdad? Gente del campo, gente de la cabecera municipal, gente humilde, gente con posición económica bien, etcétera. Viven en la ciudad, pero esos días no están para nadie, porque esos días vienen a su pueblo, ¿sí? Ya traen su personaje, porque ellos vienen única y exclusivamente a pasarse esos días bien, y vienen a la comparsa porque ya tienen ellos la participación, porque cada año lo hacen, ¿verdad? Por parte de la Secretaría de Educación Pública no hay ningún día de suspensión. Este año cae lunes, martes y miércoles. Y en San Martín, el Departamento de Educación Municipal, con su presidente municipal, tiene que entregar un documento a la supervisión de cada una de las instituciones para que suspendan las clases, porque te puedo asegurar que si no lo hacen, las escuelas están vacías. Como quiera no van. No van, sí. Los niños no van, porque ellos lo que les importa es vivir su tradición. El traje del cominito, sí, para bailar todo el día. Sí. Sí, me queda claro. Amigos, vengan, el punto de este video, el objetivo de este video es que ustedes conozcan con personas de aquí, originarias de aquí, del lugar, conozcan la tradición, vengan, que se den el tiempo. Ya estamos a 2-3 meses de la fecha, y el Día de Muertos vengan a San Martín. Igual los podrán invitar a otros pueblos, que bueno, está muy bien, pero si tienen oportunidad de venir aquí nos vemos a las 6 de la tarde, el 2 o 3 de noviembre, para que confirmen, para que vean con sus propios ojos cómo se celebra la fiesta de Chantolo aquí en la plaza principal de San Martín Chalchicuautla. Y aquí Paloma pues va a ser la anfitriona, va a estar con los brazos abiertos esperando que vengan, y por qué no atenderlos personalmente. No sé, en la actualidad, bueno, ella está en el Departamento de Cultura, ¿sí? Pero anteriormente ha participado en eventos muy importantes como festivales de huapango. Entonces, ejecutando el baile del huapango, eso es muy importante, ¿verdad? Porque bueno, el festival de huapango puede ser de música huapanguera, pero también es el baile. Entonces, en este caso, ha ganado concursos de baile, ¿cierto? Sí. ¿En qué sedes? Porque en Veracruz o... Sí, fui 3 veces. Bueno, es que tú me conociste siendo niño todavía, y estas 12 ha habido veces... evoluciones, por eso pues, tú hablabas de la evolución, y yo sí quería ahí, como que... pues compartir, ¿verdad? Que sí, han evolucionado. ¿Qué crees? Mucho esa es otra de las cosas tan maravillosas. Yo creo que compartimos algo que nos encanta, la cultura, nos encanta el turismo, sí, nos encanta la tradición. De hecho, perdón, antes de que se me olvide, fuimos en esa ocasión, recuerdo, estuvimos hasta la 1 de la mañana en el Panteón, haciendo unas fotografías precisamente. La famosísima foto de las muertes. De las muertes, exactamente. Entonces, por gusto no tiene agua. Sí, Don Ramón, que lo tenemos puede aquí opinar, con nosotros. Sí, claro, el anfitrión de la casa, sí, la casa grande, y bueno, Don Ramón, Don Monchi. Sí, en un domingo por la tarde, donde ya es descanso, relax, y con un jovito es lo mejor para dormir, así como súper bien. Sí, entonces comentábamos lo del huapango. Sí, yo tuve el gusto, yo vine, estuve aquí con ustedes, muy buenos anfitriones, hicimos el trabajo excelentemente, bien, todo en su tiempo y forma, etcétera. Estuvimos en el Panteón, recuerdo, hicimos las fotos de las muertes, pues bueno, yo qué puedo decir yo, si yo tomé las fotos, pues quedaron muy bien. Muy bien. Entonces,
pero desde ahí se remota la plática y el recordar con cariño ese tipo de eventos, porque vale la pena, la verdad vale la pena. Yo he ido a festividades de Chantolo a otros municipios, las he visto de cerca, muchas veces inclusive contratan a los personajes para que vayan a otro municipio a bailar, ¿sí? Como es el caso, digamos, de Ciudad Valles, ¿verdad? No es Chantolo en Ciudad Valles, para empezar el nombre no es ni original, es Ciudad Valles, no tiene nada que ver con la Huasteca, siempre lo he dicho, lo correcto sería que se llame Oxitipa, mi humilde opinión, Oxitipa, o que se llame Tantocó, que eran los nombres originales de la festividad de ese lugar, no, en Ciudad Valles. Digo porque llevan personajes de aquí, por ejemplo el Comanche. Sí, a nosotros sí. Nuestras comparsas siempre han ido a Chantolo Matlapa, a Ciudad Valles. Bueno, ahorita el señor gobernador que tiene el festival de Chantolo en tu ciudad, que quiso acercar toda la festividad de Chantolo de la Huasteca en la capital. La verdad que es algo pues muy maravilloso. La verdad nosotros estamos ya en un programa de certificación de los personajes, vestuarios, máscaras, nombres, pero nos sentimos orgullosos, Jorge, de que muchos municipios, inclusive de Hidalgo, y la propia Secretaría de Cultura, de Turismo, el Estado, pues utilicen nuestros personajes y nuestras máscaras para como imagen de sus chantolos, ¿no? Entonces, pues la verdad, a veces es difícil contener el fervor, la gente aquí celosa y de que ese personaje no es de tal lado, ese es nuestro. Entonces, por eso estamos trabajando y ya estamos por concluir ese registro para que pues por lo menos se nos den los créditos, ¿no? Claro. Y creo que eso va a traer pues esa parte de la originalidad de Chantolo en San Martín. Y es correcto porque todo, digo, documento, papelito habla, es bueno que registren la marca, ¿sí? Los personajes. Así es. El cominito, la mamanina, por ejemplo. La mamanina es muy... ¿Te acuerdas de esa mamanina que le tomamos en una máquina de coser en una casa muy representativa de aquí, San Martín de Piedra? Padre, que fue una foto que anduvo, qué bueno. Porque en esa ocasión tuvimos a la embajada de Japón aquí en San Martín, que tuvimos a un cónsul y pues se llevaron todo ese trabajo y de repente fíjate que ahorita que ya regresamos y tenemos un poquito más de madurez, porque en aquel entonces pues estábamos peques, nos platican, fíjate que existe un documental, fíjate que yo hice esto sobre San Martín. Tuvimos la oportunidad, don Ramón, de participar a través del Museo Nacional de la Máscara, que nos quisieron llevar con Chantolo a España, no sé si recuerda, que se hizo un festival y todo era Chantolo San Martín en España. Entonces pues la verdad que ha sido algo que pues como que nos va por las venas, ¿no? Entonces siempre hemos amado la cultura. Pues yo desde que estaba en la secundaria y ahorita lo comparto con muchos, ahorita que está reciente lo del Premio Nacional de la Juventud, que me decían algunos chicos pues que no fueron premiados, ¿no? Municipalmente. Yo les hablo de mi experiencia, que en aquel entonces pues un niñito tímido que bailaba, que andaba en los concursos de oratoria y siempre me ganó una niña que se llamaba Vanessa Grande. Entonces siempre siempre ahí de la mano. Entonces era sorprendente ver cómo tu propio municipio no te reconocía o no te... Ahora sí que aplicaba de que nadie es profeta en su tierra. Y yo les dije, yo siendo alumno, porque en aquel entonces todavía era niño, del Covach, era maestro de un grupo de niñas de secundaria. Sí, de danza. De danza, okay. En donde ganábamos los primeros lugares regionales y estatales, y así nos fuimos al colegio de bachilleres, tanto que pues decían participa, y yo nunca obtuve el premio municipal de la juventud, nunca.
Y entonces un día me agarró una persona, entramos a la plataforma, metí todos los comprobables, los documentos y que gano el Premio Estatal de la Juventud. Entonces, en aquel entonces me surgió hasta la idea de formar una asociación civil, una asociación civil que lleva por nombre Expresiones del Chalchihuitl, en honor al origen etimológico de Chalchicuautla, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, lugar de árboles, color esmeralda, lo traducen, los Chalchihuitl, piedra verde, esmeraldas. Entonces, pues imagínate, o sea, todo el trabajo que traemos desde añales. Y una vez, pues imagínate, o sea, es esa parte de ya meternos al tema de que si me preguntaras, Paloma, ¿y tú siempre creíste que eras niña? Pues sí, o sea, yo siempre me creí niña, pero pues vivir en un pueblo donde yo misma tenía mis problemas, o sea, yo misma tenía mis dudas y yo misma me las contestaba. Porque digo, si yo hubiese tenido el valor, la confianza con mis papás de hablar de esto desde entonces, yo hubiera sido niña desde los 10 años. Desde niña, sí, desde chiquita. Pero ese respeto, esa cultura, esa educación, ese ver a mi papá, o sea, a caballo y... Ordeñé vacas, veo la cabalgata de mujeres y digo, ver a algunas mujeres manejar un caballo así, y decía, yo ahorita no sé si lo haría, pero lo hice. Entonces... Como escaramuz. Ándale, o sea, pero todo era, creo que era más por el respeto. Yo ahora digo que si yo hubiese tenido ese valor en aquel entonces, mis papás hubiesen actuado como actuaron ahorita. Entonces, ¿por qué? Porque yo he compartido con otras chicas trans y que tuve la oportunidad de representar a mi estado, ¿no? Sí. Que yo no he tenido nunca he tenido un problema de exclusión, nunca he tenido un problema de rechazo, nunca he tenido un problema de que se me falte el respeto, jamás. Imagínate, he sido directora de cultura en 3 administraciones y la pregunta mundial fuera de San Martín es ¿cómo tú te hiciste una mujer trans en un pueblo tan machista? Pues yo digo, pues San Martín no podría ser tan machista, porque a mí para que a mí sí, para que afloje más la lengua. Ok, entonces todo mundo bueno, porque representé a San Luis en el evento nacional de Miss Trans, es un concurso de belleza específicamente para mujeres transexuales, en donde pues a nivel nacional fui segunda finalista, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia extraordinaria, porque yo lo que buscaba era un foro, un espacio en donde yo pudiera expresar pues que las mujeres transexuales pues somos inteligentes, somos capaces y somos sobre todo personas preparadas y apoyadas por una familia. No quiere decir que todas tengamos esta misma suerte, porque a lo que voy es de que siendo de un pueblo muy pequeño y muy arraigado en sus costumbres y tradiciones, la dificultad que yo me enfrenté es en la reeducación de mis papás, en poderles decir a mis papás cómo yo iba a tomar la decisión de cambiar y de ser una mujer, ¿no? Porque básicamente ser una mujer transexual es eso, decidir yo mi identidad. Entonces, la verdad, pues sin ningún problema, yo creo que por mi educación, mis acciones y mi forma de actuar, pues todo el mundo me ha respetado, Jorge. He tenido la oportunidad de asistir a foros, de representar a mi estado a nivel internacional, porque pues aparte en todo esto de la cultura y demás, pues me hice diseñadora en forma lírica, que después con el tiempo pues me fui preparando. No estudié una carrera como tal, pero sí 2 diplomados de diseño y mercadotecnia de la moda, que eso me fue abriendo un poquito más el panorama. He participado con la Secretaría de Cultura del Estado en algunos cursos de capacitación a artesanas del municipio de Huichihuayán, de Tancanwitz,
2, 3 de Aquismón que pertenecieron a este grupo, en donde pues las capacitamos cómo aplicar esa mercadotecnia al trabajo que ellas hacen del bordado, porque en esta parte del diseño lo que me interesó mucho fue el conocimiento y potenciar, ¿no?, ese trabajo impresionante que tienen en las manos estas mujeres, ¿no? Entonces imagínate, hablamos de empatía, hablamos de empoderamiento, hablamos de que mientras tú seas una persona de bien y tus acciones vayan encaminadas al crecimiento y al bien común, basados en el respeto, nunca vas a tener problemas. Nunca vas a tener problemas. Al contrario, la gente te va a arropar, la gente te va a abrazar. Yo, la verdad, socialmente me he sentido tan incluida, tan apoyada, tan querida, que gracias a Dios hasta la fecha pues no he tenido ningún problema. Empresaria, he creado mis propios negocios, entonces he tenido la oportunidad, siempre decreté y soñé de que yo quería participar en la celebración de Chantolo, y mira, o sea, 8 años consecutivos formando parte de esta organización, de la historia de esta hermosa tradición, que hablamos de que los tiempos han cambiado, Jorge, la sociedad ha cambiado. Gané 11 concursos nacionales de Huapango siendo niño, y pues ahora, ¿por qué no podría ganar siendo niña, no? Claro. Entonces, creo que los tiempos van evolucionando, nada más que la evolución y el proceso lo tenemos que encaminar nosotros mismos y enfocarlo para cosas positivas. Pues muy bien, Paloma, me da mucho gusto, amigos que nos están viendo, me da mucho gusto venir a San Martín, conversar con grandes amigos, amigas, amigues. Tuve el gusto de conocer a Luis, que ya no está, ahora está Paloma, y es un gusto, la verdad, saludarte, verte. Por eso estoy aquí, por la tradición del Chantolo, por los personajes, por don Ramón, el Jovito, don Monchi, y por ti, que te conocí, que estuvimos trabajando, otras personas que también, bueno, no están de momento aquí, pero por ahí de repente nos saludamos, ¿verdad? Como la licenciada Janet, ¿verdad? Que también muy trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, es un gusto estar conviviendo, y bueno, por eso tenía la intención de llegar aquí, conversar contigo, porque sí has trabajado mucho, eres una buena persona, eres un buen diseñador, una buena diseñadora, has ganado concursos también, tus diseños, tus vestuarios han estado en pasarelas importantes. Entonces hay mucho por hablar, mucho que decir, pero se nos acaba el tiempo. Hay que regresar Tienes que venir en Chantol para estar en una mesa con un altar, tamalitos, pan, café, vino de Jovito. Así es. Entonces, amigos, bueno, no sé, ¿qué más quieras agregar? Estás muy bella. Gracias. Eres, ahora sí que la representante de, ¿qué año tocó la corona? Fui coronar, bueno, por esto de lo de la pandemia, ahora sí que hemos tardado un poquito con este título, pero ya a principios de septiembre entregamos corona y hay una representante en su edición 2022. Sí, porque el nacional es el 7 de octubre en Monterrey. Y ahí vas a entregar la corona en Monterrey. Corona. No, en San Luis. San Luis el nacional es en Monterrey. Sí, pues muy bien. Pues amigos, muchas gracias por ver los videos. Si les gustan los videos, el contenido, pues denle like. No sé qué quieras agregar, ya nos vamos. Pues nada más agradecerte, la verdad que
que nos tomes en cuenta, que tengas ese cariño por San Martín, que nos des la oportunidad a través de las redes sociales, de estos medios, de poder proyectar a San Martín, de poder dar a conocer nuestro pueblo y que vengan a visitarnos, que vengan a vivir estas tradiciones tan maravillosas que estoy segurísima que les va a encantar. Sí, o si, bueno, es en otro tiempo, en otra, cualquier época del año, que puedan un domingo guste venir a lo que es el tianguis, que se hace los domingos, ¿verdad? Pues pueden venir a degustar algún platillo aquí de la Huasteca Potosina, ¿no? Ahorita vienen los meses de pachanga en San Martín. Desde septiembre tenemos Chantolo, tenemos las fiestas patronales, Navidad, y los esperamos el año que viene, en febrero, a lo del carnaval. Este año tuvimos la oportunidad de reactivar después de más de 30, 40 años el carnaval, que no se hacía aquí en San Martín, y que es otra tradición súper bonita, Entonces, pues invitados. Muchas gracias. Pues el saludo COVID y que invitar a la gente que se proteja, que se cuide, porque bueno, no sabemos qué sigue adelante, ¿verdad? La pandemia ya pasó, no sé, pero cuídense mucho. Y pues nos vemos. Denle like. Adiós.